presenta un nuevo programa de Vuelo Azul, el otro camino, la Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico. Todas las semanas nos encontramos en la radio en Vuelo Azul, el otro camino, con el doctor Antonio de Santis. Un contacto semanal para darle apertura a la conciencia, para emprender un vuelo hasta encontrarnos con el cielo azul que nos permita despertar la fuerza de la sanación. Cuida tus palabras, puede que sean la única medicina que tus pacientes reciban. Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Estamos iniciando una nueva semana aquí por la M830 Radio del Pueblo, en este clásico de Vuelo Azul, El Otro Camino. Quien te saluda, Antonio de Santis, médico holístico integrativo, matrícula nacional 68.265. Damos inicio a una nueva semana con una temperatura, bueno, yo diría mediana, agradable, sensación térmica todavía baja, 5 grados, 9 grados, se anuncian hasta 18 grados para el día de hoy, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, así que esperemos ponernos las pilas para comenzar una semana fantástica en lo que respecta a nuestra capacitación, reflexión, curación y sanación. Vamos, Laura, la conductora del espacio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están todos? Iniciando la semana como yo, me imagino. Así estamos todos en ese con el pie derecho nos hemos levantado hoy, espero que sí, empezar una linda semana, muy buena semana para todos. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Con ganas de recordarle a la audiencia las actividades. Recuerden todos que el jueves 26 de junio, parece que falta mucho, pero se va acercando lentamente. Jueves 26 de junio tenemos nuestra próxima masterclass. Va a ser el tema hipertensión, mi vida es una lucha. Y recuerden que se pueden anotar al 11 3 448 4461. Bueno, ahí espero que ya estén ahí inscribiéndose, el aula de Zoom tiene una capacidad, así que vamos a ir inscribiendo ya gente para este mes de junio y le agradecemos al doctor Gustavo Santillán, nuestro director de campus, junto a vos, Laura, para que esta ponencia la pueda dar el doctor Gustavo Santillán, médico cardiólogo, intensivista y amigo de la Escuela Argentina de Biodecodificación, y que realmente para mí y para todos nosotros es un honor el poder recibirlo y el poder compartir con él esta ponencia acerca de la hipertensión arterial desde otra mirada, desde una mirada desde la biodecodificación. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos, Laura? Bueno, vamos a dar las páginas web, así las vamos recordando. Tenemos la página de escuela terapeutaholístico.net, donde pueden ver el programa. Siempre les recuerdo que si bien dice la escuela como carrera de terapeuta holístico, en realidad abarca absolutamente la formación en biodecodificación. Así que los invito a ver el programa para que vean en extenso cada tema que abarca la carrera completa. Después tenemos la página web de asistencia, que es centrodesantis.com, donde van a encontrar todas las actividades del año, ya están programadas y están subidas a la web, y también van a encontrar los libros y aquel que quiera los puede solicitar a través de ese medio.
muy bien, fantástico. Bueno, estamos ahí todos programados, por supuesto. Estamos inmersos también en una realidad de país. Nos adherimos plenamente al derecho a la salud en el Hospital Garraham, a todos los hospitales públicos, nos adherimos a los derechos adquiridos de los jubilados y a todos aquellos trabajadores que de alguna manera están luchando por sostener esto que es un bien público adquirido después de muchos años de capacitación, de esfuerzo, de logros. No sé qué pensás vos, Laura, pero a mí me indigna la situación que están viviendo los médicos y todo el personal del Garraham. A mí me indigna, Vos has trabajado sí. en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. No, no, me indigna, pero no soy partidaria de que me indigne la situación del Garraham o la situación en su momento del Borda o la situación del CONICET. Me parece que me indigna la situación global. Me parece que los derechos no son los derechos de los médicos del Garraham, son los derechos de los médicos, de los trabajadores, de los maestros. Me parece que ya llegamos a un punto donde están vulnerados muchos derechos, pero bueno, no me gusta meterme en un tema tan político. Me No, no, preguntás mi opinión y no, te la por doy. supuesto, no es político, ¿no? Sino que es cuestión de bien común y del bien de nuestra sociedad. Así que bueno, por eso la adhesión, porque no es que estamos fuera de foco, estamos en el foco en nuestro bendito país y nos adherimos al derecho a la salud de los niños y por supuesto al trabajo, a la investigación y a todo lo que vos acabás de mencionar, ¿eh? Para que este programa también tenga una connotación ligada a la realidad de todos los días. Por eso es que hago hincapié en esta presentación. ¿Sabes, Laura? No, no, obvio. La sensación es que están vulnerados los derechos de cada uno de los trabajadores Así es. eh, y de los que tenemos necesidad de la atención, ¿no? Es decir, sufrimos este problema jubilados, docentes, alumnos, pacientes, médicos. Es una situación que, bueno, el que la padece, la siente. Muy bien, y este comentario va dirigido a todo el sistema, ¿eh? No es solamente a una persona, a un gobierno, todo el sistema, absolutamente todo. Bueno, vamos con lo nuestro. ¿Qué te parece si repetimos el WhatsApp? Por supuesto, 11 3 448 4461. Muy bien, interesante el tema de hoy. La pequeña reflexión que quiero que se te quede ahí para que quede ahí como picando hasta el día jueves. El jueves tenemos un encuentro curativo, ¿lo mencionaste? No, no mencioné. A ver, Todos los jueves tenemos a las 19 horas encuentros curativos. Son 30 minutos de encuentros curativos, súper concisos, como los calditos de así sopa, es, bien concentrados. Son 30 minutos sin desperdicio donde terminamos de alguna manera de ver el tema que se habla los lunes. El jueves se le pone como el moño al regalito. Así que sí, el jueves 19 horas por Facebook Live. así es, por Facebook Live te vas a poder unir a este espacio para poder compartir con nosotros y sacarle el jugo a la editorial de hoy. Una editorial interesante que me gustaría llevarla a la reflexión y a la interacción con aquellos que se vayan motivando con el tema de hoy y que nos permita sacar un poco en limpio algunas cuestiones que están ligadas en especial a la palabra. Pues se titula la editorial de hoy, Una sola palabra puede matar. Es fuerte, ¿no? Parece fuerte, una sola palabra puede matar. Pero en definitiva, estamos haciendo reflexión acerca de las palabras, de cómo utilizamos las palabras, con qué finalidad utilizamos las palabras, a dónde queremos llegar con cada palabra, cómo podemos influir en el otro iatrogénicamente o curativamente con una palabra, porque si bien el tema es una sola palabra puede matar, también podemos decir una sola palabra puede bendecir, una sola palabra puede curar, una sola palabra puede sanar. En definitiva,
quiero referirme hoy al poder de la palabra, al poder de la palabra. Porque la palabra, si me permitís, a mí siempre me gusta un poco llevarlo a la etimología. La palabra viene, la palabra palabra, valga la redundancia, proviene del latín, que significa parábola. Parábola, en comparación con lo simil, en comparación con algo que yo, a lo cual yo quiero llegar, pero para eso me dirijo con una narrativa que me permita acceder a ese conocimiento de una forma más simple, más llana, más sencilla. Ejemplo lo tenemos en el Evangelio cristiano, donde Jesucristo se dirigía a la gente e inclusive a muchos de sus discipulados mediante lo que es la parábola, las distintas parábolas del Evangelio. Ahora, vayamos ahora a la palabra parábola desde la física. Representa la trayectoria que sigue un objeto que está en movimiento bajo la influencia de la gravedad, como un proyectil lanzado o un objeto lanzado en caída libre. Quiere decir que la parábola, que es la palabra, no es lineal, sino que es una curvatura que resulta de la interacción entre la fuerza de gravedad y la velocidad inicial imprimida en el objeto. Uy, qué interesante este tema, ¿no? Mirá lo que es la palabra, que es una parábola, que es una curvatura, que no es lineal. Ahora, no podemos comprender el significado de la palabra sin comprender lo que es el alma de la palabra. Porque el alma es un sistema organizador de los campos de vida que nos permite explicar un nivel más profundo de la realidad. Quiere decir que la palabra adquiere aquí una connotación mucho más planimétrica que la que nosotros utilizamos habitualmente o creemos habitualmente cuando hablamos, cuando nos comunicamos, cuando informamos. Porque si la palabra tiene alma, significa que tiene varios planos. Tiene un plano biológico, tiene un plano etérico, tiene un plano astral y tiene un plano yoico. Y con esto le dimos a la palabra ya una estructura cuaternaria de la misma. Fíjate qué interesante, qué importante a la hora de emitir una palabra, a la hora de comunicar una información, a la hora de darle un diagnóstico a una persona, a un paciente, a la hora de darle el pronóstico a un paciente, de darle la terapéutica a un paciente, de comunicarle algo a un paciente que viene a consultarnos, que viene a la consulta médica. Y acá lo quiero llevar porque nuestro programa, por supuesto, es médico, pero esto trasciende también lo médico porque la palabra en realidad goza o tiene 4 paradigmas donde adquiere relevancia trascendental el tema de que la palabra es almática. La palabra, como tal, la usamos en el paradigma de las religiones, la usamos en el paradigma de la economía, la usamos en el paradigma de la política y por supuesto, en los que cabe a nosotros, la utilizamos en el paradigma científico, el paradigma de la ciencia. Cada uno de estos 4 paradigmas que te acabo de mencionar goza de una organización almática. Quiere decir que cuando yo desde la religión le digo a alguien desde un púlpito que se va a ir al infierno eternamente, estoy dándole una información almática a su plano biológico, a su plano etérico, a su plano astral y a su plano yoico. Una sola palabra desde un púlpito religioso puede bendecir o puede matar.
Ojo con las palabras. Cuando desde la economía lanzamos una palabra y esa palabra tiene una connotación que aparentemente es lineal, esa misma palabra adquiere una estructura cuaternaria al igual que la adquiere a nivel religioso. Por supuesto, ni que hablar de la política, ni que hablar de la ciencia. Ahora, fíjate qué interesante, porque nosotros aprendemos a hablar, pero no podemos hablar y escuchar al mismo tiempo, porque para hablar y para escucharnos tenemos que activar una zona cerebral diferente al de la palabra. Esto es interesante, porque a veces creemos que hablamos y nos estamos escuchando. Y muchas veces le decimos al otro, pero vos te escuchaste lo que querés, lo que estás diciendo. No sé si te ha pasado alguna vez. ¿Vos te estás escuchando lo que estás diciendo? Entonces por ahí la persona hace silencio, recapacita un poco y dicen, mira, lo voy a reflexionar, o quizá no, o quizá diga sí, por supuesto que me estoy escuchando, pero en realidad no se está escuchando, no se está escuchando. Algo de las cosas que aprendí en terapia, en los tiempos, tramos de mi vida que he hecho terapia, es aprender a escucharme, porque el sentido en la terapia es aprender de la escucha, no es la devolución que te da el psicólogo o la psicóloga al final, que uno busca eso, ¿no? Decía, a ver qué me vas a decir, a ver qué me vas a decir, no, a ver qué estás diciendo vos, a ver cómo te estás expresando, a ver de dónde sale el sentido, el proyecto sentido de las palabras que estás hablando, que estás emitiendo. ¿Salen de vos o salen de tus ancestros? ¿Salen de vos o salen de tus fantasmas? ¿Salen de vos o salen de algo aprendido a través de la vida o por medio de la vida en distintos ámbitos en los cuales has incursionado? La palabra puede alumbrar, la palabra puede iluminar, la palabra, la palabra nos puede llevar a un ámbito en el cual, perdón, la palabra nos puede llevar a un ámbito en el cual nosotros podemos lanzar un proyectil que se dirija hacia alguno de los planos específicos del ser humano y que puede intervenir positivamente, o bien la palabra puede ser un lanzamiento de un proyectil que pueda dañar alguno de esos planos cuaternarios que te acabo de mencionar. Entonces la palabra puede alumbrar, puede iluminar, puede abrir un camino interior, o por el contrario puede generar conos de sombra sobre las cuales se van a instalar potenciales posibilidades de eventos emocionales, de eventos de pensamientos y de eventos biológicos choqueantes para el individuo. Es interesante ver que la palabra puede ser curativa. Cada vez que yo a una persona, a un paciente, le tengo que transmitir un diagnóstico, tengo que conocer lo planimétrico de mis palabras, porque van a caer sobre lo planimétrico de la persona. Entonces, antes de emitir un diagnóstico o antes de expresar el diagnóstico con palabras, yo debiera conocer al individuo, yo debiera conocer básicamente la estructura de la persona. Si esa persona es una persona con una estructura melancólica, si es una persona con una estructura de hipersensibilidad, si es una persona con fortaleza sanguínea, si es una persona colérica, si es una persona con tendencias depresivas, yo debo poder moldear la palabra para que ese mismo diagnóstico, esa misma palabra, pueda repercutir lo más positivamente en él, aunque el diagnóstico no sea feliz, o para nosotros lo que llamamos un diagnóstico, digamos, no nocivo o por lo menos benigno.
Pero aunque el diagnóstico supongamos que no sea feliz, que ese diagnóstico no sea iatrogénico, es decir, no mate al individuo. Porque a partir o a través de la palabra podemos encender fuerzas curativas a la persona o podemos apagar fuerzas autocurativas del individuo. Es decir, a través de la palabra, comunicando un diagnóstico, yo puedo generar una circunscripción de la situación al individuo mismo y evitar que esa palabra disemine su situación conflictiva, su situación traumática a otras partes del organismo. Significa que la palabra, además de ser diagnóstica, la palabra puede generar a partir del diagnóstico la llamada metástasis. ¿Y qué es una metástasis? Es algo que se está diseminando por el resto de nuestro organismo sin querer. Se está diseminando sin querer. Es decir, estoy generando a partir de una palabra un foco incendiario que va consumiendo las capacidades restaurativas que tiene la persona. O viceversa, cuando yo sé formular la palabra y generar esa palabra en función de que conozco al individuo y conozco su entramado almático, esa palabra puede circunscribirse a algo específico y al mismo tiempo generar una condición o una posibilidad de aliento, de fuerza, de capacidad de restauración, de esperanza. Pero esto no siempre sucede, no siempre sucede. Entonces es tan interesante el poder entender que la palabra es una parábola, que yo estoy lanzando un proyectil hacia la otra persona que me está escuchando. Y cuando yo lanzo ese proyectil va a tener dos elementos de ecuación parabólicas que son muy importantes. Una es la cantidad de energía que yo utilizo para lanzar la palabra. Cuando yo la palabra la doy como algo contundente, la doy como algo que no tiene posibilidad de, de movimiento, la doy como algo que tiene una fuerza tremenda en su lanzamiento, goza de una gran cantidad energética y lo parabólico va a circular a poca velocidad. Es decir, que de a poquito, esa velocidad de a poquito va a ir accediendo a los planos sutiles del ser, va a ir accediendo al plano emocional, va a ir accediendo al plano astral, va a ir accediendo al plano físico, a lo último. Cuando yo esa palabra la lanzo con menos cantidad energética, es decir, uso o imprimo la palabra con menor cuantía energética, esa palabra va a tener una mayor velocidad, es decir, que va a acceder primeramente a todos los planos sutiles y a lo último al plano físico. A mayor cantidad de impulso energético de lo parabólico, mayor va a ser el acceso a los planos físicos y viceversa. Es interesante esto porque a la hora de tener que dar un diagnóstico, es importante entonces el conocimiento del individuo. Fíjense que, como sucede en los casos en los cuales nos comunicamos con los pacientes, cada paciente, si nosotros lo conociéramos, ante un mismo diagnóstico va a reaccionar de distinta manera y la forma en la cual reacciona el individuo va a traer aparejado la posibilidad autocurativa o la posibilidad destructiva de la situación. Si yo a una persona le comunico una noticia médica inesperada que, que aparece como algo que realmente es algo inesperado para él, un baldazo de agua fría, una puñalada por la espalda, entonces esta persona puede reaccionar de acuerdo a su característica almática de distintas formas. Cuando yo a una persona le comunico algo respecto de su salud y esta persona tiene una tendencia desvalorizante, esta reacción
de autodesvalorización, de desvalorización, hace que el individuo pueda decir en ese momento, pueda sentir en ese momento, pueda sentir internamente, en realidad, a partir de ahora soy un incapaz. Y esto de ser un incapaz, esto de sentirse un incapaz, estaba dentro de lo almático del individuo ante esta noticia. Y esto va a repercutir en algunas zonas del cerebro, especialmente ligado a la médula cerebral, que presiden los órganos ligados al tejido conectivo. Quiero decir tendones, ligamentos, huesos, músculos. El conflicto se ha localizado en la médula cerebral, sustancia blanca, afectando a los huesos en la fase de simpaticotonía, es decir, en la fase de estrés donde yo recibo el diagnóstico, recibo la palabra. Y aquí la persona comienza un proceso de desvalorización, de baja autoestima. Cuando se repone de esto en función de comprender que los procesos autocurativos se van a seguir instalando y van a seguir funcionando en él, puede aparecer un proceso de reparación o de autocuración que le llamamos en biodecodificación de vagotonía. La vagotonía es un sistema de reparación del individuo. Entonces, desde la desvalorización fue destruyendo sus músculos, destruyendo sus huesos, destruyendo ligamentos, y en la vagotonía comienza un proceso de reconstrucción. La reconstrucción siempre va a ser una fase dolorosa, que va a ser diagnosticada a su vez con otras palabras como reumatismo inflamatorio, osteosarcoma, artrosis, artritis, pero están hablando de que la persona comienza a revalorizarse nuevamente. Cuando nosotros conocemos leyes biológicas, comenzamos a emitir las palabras de otra forma, comenzamos a expresar los diagnósticos de otra manera, comenzamos a expresar los diagnósticos con una carga almática, organizadora de los campos de vida autocurativos del individuo. Pero para eso es importante aprender, para eso es importante capacitarse, es importante el conocimiento de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la biología. Vamos a ir a otro caso donde la persona recibe esta noticia, sea la que fuere, la que vos se te ocurra, y la puede recibir internamente, subjetivamente, en el plano más interno, más almático de él, con rencor. Con rencor. Es decir, la persona puede tener un sentimiento de rencor. Y cuando hay un sentimiento de rencor, el foco va a estar instalado en la corteza temporal derecha, que es un punto que preside a las vías biliares, a los conductos biliares. El conflicto está localizado en la corteza cerebral derecha y va a ir provocando pequeñas ulceraciones en los conductos biliares en la fase de estrés simpático tónica. Pero posteriormente el individuo comienza a hacer un proceso de resignificación de la palabra que recibió, comienza a entrar en un proceso de estabilidad emocional, comienza a salir del aislamiento, comienza a tener de vuelta expectativa y ingresa en un estado de vagotonía. Esta vagotonía, que es el momento de reparación de la palabra que hirió los conductos biliares, lo va a sentir como un mal a nivel hepático, que puede ser, por ejemplo, una hepatitis, o que puede ser una inflamación del hígado, donde el individuo puede entrar en otro conflicto biológico, por lo cual hay que saber expresar en qué fase está, en qué momento está, y si está en un proceso de curación o está en un proceso todavía de activación de la palabra que generó esa situación. Si está en un proceso de reparación, entonces yo lo voy a acompañar en esa reparación con los métodos terapéuticos adecuados para que la persona sufra lo menos posible y, más que nada,
pueda acompañar el proceso autocurativo. Como esto, hay muchas otras situaciones donde la persona puede recibir una noticia y la puede vivir de distintas formas. Por ejemplo, la puede vivir como una pérdida de su territorio. A partir de este diagnóstico yo perdí mi lugar en la vida. A partir de este diagnóstico perdí mi lugar de pertenencia. A partir de este diagnóstico yo pierdo todo lo que me hacía feliz, en lo que yo estaba sintonizado. Y ahí el foco va a estar impactando la corteza periférica derecha, que se va a referir fundamentalmente a las arterias coronarias. El conflicto se localiza en una zona cerebral que es capaz de desencadenar anginas de pecho en la fase de estrés simpático tónico, es decir, la fase donde la palabra fue emitida con tal fuerza y con tanta pujanza que hace que el individuo le impacte como un proyectil sobre las arterias coronarias. Cuando la persona recupera su seguridad territorial, cuando resignifica la situación, recupera su seguridad, por ejemplo, ante una pérdida, por ejemplo, de un empleo, etcétera, entonces ahí comienza la fase de vagotonía, donde el individuo va a reparar las lesiones de las arterias coronarias, por supuesto teniendo acá presente que en esa reparación de las arterias coronarias puede conducir también a infartos de miocardio. Por eso acompañar al individuo según en qué fase está con el método terapéutico adecuado a cada fase. Para eso hay que estudiar, amigos. Para eso hay que aprender. Para eso hay que compartir, hay que interactuar. Para eso hay que conocer al individuo. Para eso tenemos que tener un conocimiento profundo del ser en todos los aspectos que respectan a lo almático de la persona para poder generar una palabra que tenga una estructura almática compatible o empática con el individuo al cual nos estamos aproximando y hacia el cual nos estamos dirigiendo. Yo les puedo dar muchos ejemplos más, pero me gustaría que podamos compartir con estos ejemplos simplemente y podamos interactuar entre nosotros. ¿Qué sentís cuando recibís un diagnóstico de forma abrupta, inesperada y con una connotación que dentro tuyo ya te hace entrever que las cosas van para mal? Y cuando del otro lado, del lado del médico, se te da esa noticia como algo sumamente grave, que no tiene solución, que no tiene curación, que no hay posibilidad de reversión, que es irreversible. Y esto se transmite en un plano objetivo y también en un plano subliminal, porque hasta el médico está asustado de lo que te va a decir. Y si el médico, como generador de autoridad, está asustado, o está dolido, o está conmovido, te va a transmitir lo mismo a vos y a tus planos sutiles. Entonces, ¿qué pasa? El conflicto de la palabra se transforma en iatrogénico. Y cuando es iatrogénico significa que te está haciendo un daño esa palabra. Y ese daño de la palabra no va a ser solamente el diagnóstico, sino que van a ser la metástasis de ese diagnóstico. Es decir, la metástasis no tomada como células que viajan y que se van a instalar en otros órganos, la metástasis como expansión del incendio, como expansión del foco. Es decir, va a ir hacia otros sistemas, va a ir afectando otros sistemas, no solamente va a afectar, supongamos, los pulmones, sino que va a ir afectando otros sistemas, que pueden ser los huesos, que pueden ser sistemas digestivos, que pueden ser otros sistemas que van a ir tomando ese conflicto incendiario y van a ir de alguna manera afectándose al igual que el conflicto primario, tomando en ese sentido lo que es metástasis. Estamos acostumbrados, yo diría más de lo habitual, y especialmente a nivel del llano, a nivel de nosotros, de la gente, de los pacientes, de las personas. ¿Cuántas veces decimos, por ejemplo, esta persona, este amigo, este familiar,
está su cuerpo todo tomado. ¿Has escuchado esto alguna vez? Yo montones de veces. Es decir, la persona que le habían diagnosticado un cáncer hace 2 meses atrás, a los 2 meses, la familia, los amigos, no los médicos, porque los médicos no hablamos con este idioma, pero lo pensamos y lo transmitimos con palabras un poco más técnicas. Pero la percepción es que no se puede hacer nada porque está todo tomado. ¿Qué significa estar todo tomado? Es decir, ¿qué significa estar todo tomado? Que el individuo desapareció, que el individuo está diluido, que hay un grupo terrorista en su interior que lo ha tomado, que hay una fuerza maléfica que lo ha tomado. ¿Qué connotación tiene esta palabra? A nivel objetivo y a nivel esotérico. ¿Cuántas veces mencionamos esto? Y ya no se puede nada, no se puede hacer más nada porque está todo tomado. Pero la persona también lo piensa, porque la persona lo escucha y porque la persona lo puede intuir, la persona lo puede percibir, que está todo tomado. Y si está todo tomado, ya no hay más nada que hacer. Y esto genera un estado de inmunodepresión, es decir, una depresión del sistema inmunológico. Pero entendiendo el sistema inmunológico, no desde la lógica a la cual estamos habituados cuando hablamos de inmunodepresión, sino desde otra lógica, entendiendo que el sistema inmunológico es el alma del ADN. Y si el sistema inmunológico es el alma del ADN, cuando yo a la persona le digo, le comento o escucha por ahí que está todo tomado, se produce un fenómeno de destrucción, de debilidad, de aniquilamiento de todas sus fuerzas almáticas. Y sus fuerzas almáticas comienzan a debilitarse en el pensamiento, en el sentimiento y en la voluntad. Ya no hay pensamiento de curación, ya no hay sentimientos de curación y ya no hay voluntad de curación. Es decir, estas tres fuerzas que gobiernan el alma de todos nosotros, pero del individuo que estamos ejemplificando, van a estar tomadas, porque su cuerpo está tomado, sus cuerpos están tomados, van a estar tomadas por este paradigma. Y por lo tanto comienza un proceso de destrucción del alma del ADN. Cuando se comienza a destruir el alma del ADN, el código genético ya sigue replicando una estructura anómala, una estructura de terror, una estructura con códigos alterados de su psicobiología, y hace que esto sí se expanda como focos incendiarios por multiplicidad de órganos y de sistemas, generando lo que en definitiva después va a ser el cuerpo tomado. ¿Qué es un mito o es una realidad? Amigos, hay palabras que ayudan, hay palabras que esclarecen, hay palabras que alumbran, pero también hay palabras que matan. Hay palabras que matan. Cuando tengo una afección renal, el sentimiento, la emoción, es que todo se me viene encima. Cuando la palabra tiene que ver con la muerte, la palabra tiene que ver con la proximidad de un diagnóstico, por un diagnóstico fatal, con la posible proximidad de una muerte cercana, inminente. Aparece el miedo a morir y por lo tanto una patología pulmonar. Hay palabras que matan. Cuando la palabra se transmite y genera en el individuo algo que yo no quisiera, pero como no lo conozco, se lo transmito de una manera literal, lineal, no de una manera parabólica, sino de una manera lineal, esta persona puede sentir que ya no tiene ningún valor y aparece así una patología ósea. Y así en distintas áreas de nuestro cuerpo, de nuestra biología
pueden impactar de esta manera las palabras. Pues una sola palabra puede matar, pero una sola palabra también puede curar y puede sanar. Cuando yo al paciente le transmito el mismo diagnóstico que yo considero que le debo transmitir, pero se lo transmito con una expectativa de vida, se lo transmito con esperanza, se lo transmito con capacidad de restauración, que esto es lícito, ¿eh? No es que sea algo ilógico o que va en contra de los cánones médicos. La facultad de cómo transmitir el diagnóstico es una facultad del médico. Ahora, el médico tiene que aprender, o tenemos que aprender, me pongo yo primero, tenemos que aprender cómo transmitir a través de la palabra el diagnóstico al cual hemos llegado. Si yo transmito el mismo diagnóstico de formas diferentes, voy a poder generar impacto de bala destructivo, y la palabra sea iatrogénica, o voy a poder generar la apertura de canales curativos en el individuo. Esto es facultad de nuestra, facultad de los médicos. Pero para eso tenemos que aprender el poder almático que tiene la palabra. Y para eso, antes de transmitir un diagnóstico, tenemos que haber visto al individuo por lo menos un par de veces y haber conversado con él, de la familia, de sus intereses, de sus proyectos, de sus cosas, y conocer mínimamente de qué se trata. Porque si no es todo lineal, y la palabra sigue siendo lineal, y la palabra puede matar. Vamos a repetir WhatsApp y vamos a hacer un pequeño espacio musical, Laura. Sí, por supuesto. 11 3 448 4461. Muy bien, ahí podés comunicarte, podés darnos tus experiencias, tus reflexiones, tu opinión, las experiencias, los testimonios, cosas que te han pasado en la vida a través de la palabra y que te han impactado para bien o para mal. ¿Cómo pensás vos acerca de este tema respecto de que una sola palabra puede curar o una sola palabra puede matar? Ahí te dejo el canal abierto de la emisión y nuestro WhatsApp para que nos puedas comunicar tu experiencia, tu reflexión. Bueno, quédate ahí, prepárate el agua alcalina, algunos mates, lo que vos quieras hoy, no nos dejes solo, únicamente eso te pedimos. Vamos a ir, señor director, a una pausa musical que seguramente ya la tiene ahí respecto de la palabra y ya volvemos con más Vuelo Azul, el otro camino. Biodecodificar es aprender el arte de leer nuestro cuerpo y sus síntomas para despertar las fuerzas autocurativas. La Escuela Argentina de Biodecodificación con enfoque médico holístico te brinda la oportunidad de obtener la certificación en biodecodificación a distancia. Cursá desde tu casa y recibí en tu casilla de correo electrónico los videos, los archivos de soporte y el acceso directo al campus virtual y al contacto con el equipo docente. Abierta la inscripción para todo público y durante todo el año. Informes e inscripción en www.centrodesantis.com/agenda 11 44 09 3794. Seguimos con, bueno, ya finalizando más Vuelo Azul, el otro camino.
Así que vamos a ir dando un poco las novedades de esta semana, Laura, las Sí, páginas y todo cómo lo no. que da Se interés. comunicó con nosotros el doctor Santillán, manda saludos, le gustó mucho el tema de hoy. También se comunicó Susana, una alumna, dice buenos días, excelente programa, gracias y saludos. Así que bueno, saludos a todos los que nos están escuchando, Bueno, los que han participado. Y repetimos, para anotarse para la masterclass les damos el WhatsApp, el 1134484461. Recordamos masterclass jueves 26, hipertensión, mi vida es una lucha. Tienen que estar anotados previamente, se anotan al WhatsApp. Nos vemos nuevamente el jueves en 30 minutos de encuentro curativos a las 19 horas por Facebook Live. Y doy rápido las dos páginas, terapeutaholístico.net y Desantis y centrodesantis.com, centrodesantis.com. muy bien. Estamos capacitándonos durante todo el año en la Escuela Argentina de Biodecodificación acerca de la técnica y el arte de la biodecodificación con el enfoque holístico que le hemos dado este año, esta impronta de Holística 2025, y por supuesto la asistencia permanentemente en forma de telemedicina, todos los días de la semana estamos atendiendo a todo el país y también afuera, al exterior. Así que nos da una satisfacción enorme la adaptación a través de la telemedicina y la posibilidad de implementar a través de ella lo que es nuestro método de Biosan, de codificación biológica y sanación, con todo lo que respecta al protocolo terapéutico y demás, que lo aprendemos sencillamente a lo largo de una sesión de telemedicina de aproximadamente una hora de duración, así que ahí estás con la posibilidad de asistirte, de acompañarte. Un tema que la vamos a seguir el día jueves, un tema muy interesante, que es una sola palabra puede matar, y vamos a seguirlo desde la ciencia, pero nosotros cuando vamos a uno de estos cuatro paradigmas que mencioné al comienzo, nosotros estamos buscando una palabra de autoridad. ¿Sabes lo que significa una palabra de autoridad? Una palabra a la cual creer. La persona, el sistema que tenga autoridad, tiene una capacidad terrible para poder transmitir palabras que permitan curar o palabras que puedan destruir, puedan matar. Cuando nosotros escuchamos a un religioso en un púlpito, estamos escuchando una palabra de autoridad y ese religioso puede salvar almas o condenar almas. Cuando estamos escuchando a un economista como palabra de autoridad, ese economista con su palabra puede reacondicionar el país para que las cosas funcionen bien administrativamente y a todos nos vaya mejor, o puede generar un caos y una destrucción de la economía de un país. A nivel político pasa lo mismo y a nivel científico pasa lo mismo. ¿Cómo transmito lo que yo quiero transmitir? ¿De qué manera lo hago? Conociendo a la persona, conociendo al individuo, conociendo a la sociedad, conociendo sus puntos de vulnerabilidad y sus puntos de fortaleza. Y de esa manera voy a poder transmitir el alma de la palabra, que calcen una excelente semana, que disfruten de la vida, que sean felices. Un inmenso abrazo para todos. Gracias. Seguimos con el próximo programa. No te vayas de esta AM830, nuestra amada radio del pueblo. Chau, chau. Auspició este programa la Escuela